Es importante tener un espíritu agradecido para con Dios. Esta mañana vamos a darle énfasis a esa cualidad, a esa característica que cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos que estamos creciendo en el conocimiento del Santísimo, necesitamos que los demás puedan ver. Pero lo más importante es de que la gratitud tenemos que trabajarlo personalmente. Es algo que trabajamos solamente con Él, en la intimidad, porque solamente Él es quien conoce, que goza nuestros corazones. Amén, así es. Bien, el verso base para esta mañana es el Salmo 105, el cual le pido, a ver, Salmos 101:5. Y la palabra de Dios nos dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a tomar reverencia y vamos a decirle al Padre: Señor, en esta mañana queremos darte gracias por el día que nos brindas, por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti para poder honrarte, para poder mostrar nuestro agradecimiento hacia ti, Señor. Así como nuestro salmista, el rey David, bendecía tu nombre, Padre, en esta mañana queremos hacer lo mismo. Y no solamente esta mañana, sino cada día de ahora en adelante. Agradeciéndote, Señor, por tanta misericordia, por tanto perdón, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, te damos, porque tú, a pesar de todo, nos amas, Señor. Tú, a pesar de todo, Padre, nos esperas, porque tu gracia aún está delante de nosotros. Y te pedimos, Padre, que puedas echar colirio a nuestros ojos y podamos ver, Señor, la magnificencia de tu amor, de tu perdón, Señor, hacia nosotros. Por favor, Señor, te pedimos que nos des un corazón agradecido, de ahora en adelante y para siempre, hasta el día en que tu Hijo venga. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos. Quiero empezar esta lectura con un pasaje muy conocido que está en el libro de Lucas, capítulo 17, ¿ya? Este salmo, al igual como empezamos al inicio, con el Salmos, creo que era el 58, ¿no? 95, decía, gracias. Este salmo es un ejemplo poderoso de la fe y de la gratitud de David hacia Dios, así es. Y ha sido una fuente de inspiración para muchas generaciones, y lo que esperamos es que el día de hoy también sea una fuente de inspiración para cada uno de nosotros. Son algo de 195 salmos y de verdad, soy honesto, le tomaba poco interés, me enfocaba más en otros libros, pero a medida que uno va buscando, se va dando cuenta de que la gratitud en los salmos por todos los beneficios y a pesar de las situaciones difíciles que David pasaba, siempre él tenía un corazón agradecido. Y era increíble porque lo sostenía. A pesar de las circunstancias, él era sostenido por el poder de Dios, por su amor, por la misericordia. Él sabía que Dios perdonaba, y eso que David creo que no conocía todavía, no sabía lo que Jesús iba a hacer. Pero conocía el poder del perdón y del amor de Dios. Así es. Esperamos de verdad que este salmo el día de hoy pueda ser de mucha bendición y de mucho conocimiento y despertar para cada uno de nosotros. Como le dije, vamos a empezar, quiero empezar con la lectura del capítulo 17 de Lucas, en donde podemos ver que Jesús sana a 10 leprosos cuando está camino a Jerusalén. 9 de ellos eran israelitas y uno de ellos era samaritano. Observemos los detalles en el versículo 15, donde dice que, ahí vamos. Yendo, dicen a partir del 11, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Y qué aconteció? Aconteció que iban, y mientras caminaban hacia el lugar donde Jesús los mandó, ellos fueron limpiados. ¿Qué podemos observar aparte del poder milagroso de Jesús en este pasaje? No vamos a enfocarnos ni en la misericordia ni en la compasión de Cristo para con aquellos que sufren, no, sino una vez que Cristo limpió a estos 10, entonces en el verso 15, por favor, ¿no? Vamos a poder ver que uno de ellos dice: viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Observemos el detalle de este versículo. Volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro, ¿en qué dice? En tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Observemos de qué manera Cristo relaciona la gratitud con dar ¿qué? Con dar la gloria a Dios. ¿De qué manera lo relaciona? El hecho de que este samaritano viene agradecido, ¿no? Y diga, y diese gloria a Dios, y no solamente este extranjero regresa. ¿Cómo relaciona la gratitud del dar gracias a Dios con ser agradecido con Él? Vamos a darnos un tiempito para poder enfocarnos bien. Y como les comenté, aquí no solamente nos vamos a enfocar en el poder milagroso de Cristo, porque se ve, acá todos podemos ver el gran poder milagroso al limpiar a esos 10 leprosos. Tampoco nos vamos a enfocar en la misericordia que tuvo Él, ni en la compasión para con ellos que sufren de repente. No, vamos a enfocarnos en la ingratitud de los leprosos israelitas. Ahí nos vamos a enfocar. Observemos también que hay un defecto enorme que tiene el ser humano, la raza humana, ustedes y yo. ¿Cuál es ese defecto de la raza humana? Que es la ingratitud. Así es. El cual molesta. La ingratitud nos molesta profundamente. ¿Cuánto más a Él? ¿Cuántas personas son ingratos con nosotros y nos incomoda, nos pone de mal humor, nos hace cuestionar, inclusive a veces juzgar? Pero también hay que darnos cuenta cuán fácilmente tomamos nosotros a la ligereza cuando somos nosotros los que no damos gracias. ¿Sí? Hasta ahí nos enfocamos. Entonces, Pablo en su carta a los romanos también habla acerca de la ingratitud. Vamos a, por favor, que me ayuden con Romanos 1:18. Pablo nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo por la ingratitud de los hombres. Romanos 1:18. Nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Podemos ver aquí, uno, a los que impiden la verdad, los que conocen a Dios pero no lo glorifican, los que se envanecen en sus razonamientos, los que oscurecen su corazón a la verdad. Hermano, tú y yo por naturaleza conocemos a Dios. Tú y yo lo conocemos. Sin embargo, a veces buscamos todas las explicaciones posibles. ¿Para qué? Para no darle la honra y las gracias a Él. Tratamos de que todo ello que a veces conseguimos, pensamos que es por nuestras propias fuerzas. Creemos que es nuestra habilidad, nuestra inteligencia. En el Nuevo Testamento vamos a observar
de que se exhorta a todos los creyentes una y otra vez ¿a qué? A ser agradecidos. Filipenses 4, 6, 7. El Nuevo Testamento está lleno de versos que nos invitan una y otra vez a que seamos agradecidos con el Señor por todo y en todo. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tienes peticiones? Tráelas, ponlas delante de Dios. Solamente que no te olvides que lo tienes que hacer con acción de gracias, siempre agradeciéndole por lo que tú puedas pedirle, porque ten en cuenta, Él te lo va a proveer. Pero la acción, la gratitud es parte de la alabanza, de la confianza que tu corazón, tú como cristiano, tú como creyente tienes que tener en Él. También vamos a Colosenses 3:17. El Nuevo Testamento está lleno de versos que siempre te van a instar, siempre te van a empujar, siempre te van a exhortar, siempre te van a motivar a ser agradecidos para con Dios con respecto a todo lo que tú pongas en marcha y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pon delante de Él tus proyectos, pon delante de Él tus metas, pero también tenemos que entender que tienen que estar alineados con respecto ¿a qué? A su voluntad. Recuerda eso, todo lo que tú quieras, todo lo que tú pongas delante de Él, muy aparte de ponerlo o de hacerlo con acción de gracias, sabiendo y confiando en que Él va a hacer posible que se dé, siempre y cuando esté alineado con su voluntad. En primera de Tesalonicenses 5:18, primera de Tesalonicenses 5:18 también nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. ¿Qué es en todo? Es en todo. Dad gracias, dice, en todo lo que tú desees hacer, en todo lo que hagas. Hermano, si tú tienes planes, si tú tienes proyectos y no lo vas a poner delante del Señor y no vas a ser agradecido, no lo hagas mejor. Estamos aquí entre hermanos, entre personas que confiamos en Dios y sabemos que Él es el que hace todo posible. Tus proyectos, tus metas, todo lo que tú desees, tienes que ponerlo delante de Dios, porque si no, hay un peligro de que podamos considerar de que si se logra, va a ser por las fuerzas de ¿quién? De nosotros. Y eso puede traer orgullo y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Es verdad, parte de nosotros tiene mucho que ver. Pero mi hermano, tú y yo hemos decidido creer en nuestro Señor. Y sabemos y creemos que todo lo que tenemos, sea poco, mucho, proviene de Él y es de Él. ¿No es así? Creemos en eso. Entonces, es un motivo para poder entender lo que Tesalonicenses nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Muchos de nosotros nos afanamos con respecto a cuál es la voluntad de Dios. ¿Es así? A veces hacemos esas preguntas: ¿con quién me tengo que casar? ¿Con quién me voy a casar, Señor? ¿Qué carrera debo de estudiar? Bueno,
honestamente yo no tengo la menor idea de eso. Pero lo que sí te podemos decir, con la autoridad de la palabra, con la autoridad de la Biblia, con toda seguridad, que la voluntad de Dios es que tú seas agradecido, que des gracias en todo lo que haces. Eso es algo que sí te podemos asegurar que el Señor tiene para ti y quiere que lo hagas. Podemos hacernos una pregunta: ¿por qué debemos desarrollar el hábito de la gratitud? ¿Cuán importante es desarrollar este hábito? ¿Por qué lo debemos de hacer? Uno, porque desarrollando este hábito de la gratitud podemos combatir el descontento y el espíritu quejumbroso. Pues ambos, tanto el descontento como el espíritu quejumbroso, hermanos, produce mucho pecado. Nos empuja a pecar. Lamentarse por las expectativas no cumplidas es una de ellas. Percibir el fracaso de los demás más que el propio. Nos enfocamos más en los demás que en nosotros mismos. Tener visión pesimista de la vida. ¿Cuánto nos ha pasado? A muchos. No confiar en el cuidado de Dios. Tener en poco el evangelio. Son características de este tipo de espíritu. Este tipo de espíritu no cultiva la gratitud hacia Dios. Muchos de nosotros hemos pasado por esto. A muchos de nosotros hemos estado en esta situación. Hemos padecido de este espíritu. La importancia de desarrollar el hábito de la gratitud hacia Dios también es la única manera de poder llevar a cabo el propósito de nuestra existencia. Desarrollamos el hábito de la gratitud y el Señor nos va a ayudar a que podamos cumplir con el propósito que tú y yo hemos tenido desde antes de que nos conociesen. Desde antes el Señor ya tenía ese propósito para ti. Y el hábito de ser agradecidos con Él por el solo hecho de estar acá, de estar vivos, de poder tener una familia. Ese solo hecho, hermanitos, hermanos míos, es importante que lo reconozcamos. Es muy importante. No lo tomes en menos. Recuerda que es tu vida. Recuerda que está en juego tu salvación. Vamos, animémonos. El hecho de ser agradecido también y de glorificar a Dios es algo que nos va a ayudar de poder gozar de su presencia en nosotros. Miren cuántos beneficios el hecho de ser agradecido para con Dios. Cuánto beneficio tenemos. ¿Cómo podemos desarrollar el hábito de ser agradecido? Primero tenemos que comprender con respecto a esta palabra. Dice la depravación que es estar lejos de Dios. Uno, la gracia. Tenemos que comprender la gracia de Dios. Dar las gracias siempre. Reenfocar los pensamientos, reenfocar tus pensamientos, redirigirlos hacia la voluntad de Él. Recuerden que estamos viendo cómo podemos desarrollar un hábito, el hábito de ser agradecidos. Reenfocar tus pensamientos, perdona y considera otras posibilidades. ¿Antes de qué? Antes de hacer un comentario negativo. Cuida tu lengua, cuidemos. Es difícil, no sé. Pero tenemos que empezar a desarrollar ese hábito. La gratitud hacia Dios nos va a limitar con respecto al pecado. Lo vimos hace un momento. Si podemos volver por favor al Salmo 103, del 1 al 5. Recordemos los versos. A ver, dice:
Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿A cuánto nos ha rescatado acá? De acá hasta casi la última fila. Todos, así. El que te corona, dice, de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea este salmo. Hermanos, aquí encontramos al salmista, ¿no? A David diciéndole a su alma, ordenándole a su alma. Él está diciéndole y ordenando a su alma que traiga a su memoria todos los beneficios que acabamos de leer, del 1 al 5, que recibió de Dios. Está ordenándole a su alma recordar todo lo que Dios hizo por él y que le alabe por eso, con toda su alma, corazón y fuerza. Verso 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No sabemos a ciencia cierta qué era lo que motivó a David al escribir este salmo. No podemos estar seguros. No sabemos si pasaba de repente por un tiempo de apatía espiritual, como a muchos nos pasa a veces, una situación dificultosa tal vez, el cual le motivó a poder recordar todas las bendiciones pasadas que el Señor tuvo con él. Exactamente no lo podemos saber, pero si nos ponemos en su lugar, cada vez que nosotros tratamos de reaccionar, de poder recordar dónde estábamos y dónde estamos ahora, es necesario para poder darnos esa fortaleza y darnos esa seguridad de que el Señor está ahí. No importa qué circunstancia, qué dificultad tengas. No puede ser más grande que recordar, el solo hecho de recordar de dónde te trajo Él, de dónde te sacó. Observa el Salmo del 1 al 5. Todos los beneficios que Dios tuvo para con David. Y de qué manera, ante esa circunstancia difícil que él pasaba, se ordenó a sí mismo, a su espíritu, a su corazón, de que recordara de que Dios no lo va a dejar, porque nunca lo hizo. Somos nosotros a veces los que dejamos de lado al Señor. Pero su amor y su misericordia todavía están ahí, hermano. Su gracia todavía está ahí. Y eso es algo que debe de motivarnos a que tenemos cada día una oportunidad, porque de qué dice también un verso, que su misericordia es nueva cada mañana. Lo que sí sabemos es que David, al momento de empezar a recordar todo lo que el Señor había hecho en el pasado con él, todas las misericordias y bendiciones que tuvo para con él, lo que sí sabemos es que de repente él no quería que su espíritu desfallezca ante la situación que no sabemos cuál era. Él no quería desfallecer ante la situación o la circunstancia. Él no quería darle una alabanza fría a Dios. Él estaba luchando, estaba recordando todo lo que el Señor hizo para con su vida, como lo hizo contigo y conmigo. Estaba recordando para motivarse, para alentar su espíritu, para no tener una alabanza fría y mecánica para su Dios. Y es por eso que recurre a su memoria. En el verso 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El olvidar las bendiciones que Dios tuvo para con nosotros provocará a veces un silencio espiritual. A veces olvidamos
y el olvido es peligroso. Y eso es tal vez lo que David en este salmo quería evitar. Quería evitar olvidarse de las misericordias de Dios. Y eso es lo que te motiva ahora. Eso es lo que te tiene que motivar. Es la frase. Ahora, de que no te olvides de qué manera el Señor te ha bendecido desde atrás hasta ahora. No te olvides de sus misericordias. Él ha sido misericordioso contigo y conmigo. No te olvides de eso. Solamente creo que te va a tomar recordar un par de años atrás, o 3 o 4 años. ¿Dónde estabas? Y mira ahora. Estás en la casa de Dios, estás en su santo templo, reconociéndolo como tu Dios, creyendo en la vida eterna con Él. ¿No es así? Reconoce eso. No te olvides. Tenemos que tomar en cuenta que este tipo de olvido, hermanos, a veces surge por una falta de aprecio. ¿De aprecio a qué? A los dones. A los dones, una falta de aprecio a los dones que hemos recibido en todo este tiempo. ¿Cuáles son los dones que has recibido? ¿Una mente limpia ahora? ¿Un corazón motivado a ser otra persona? ¿Qué otros dones has recibido? ¿Responsabilidades para con otras personas? ¿La capacidad de poder liderar? ¿El hecho de poder hacer un bien con los dones que Él te ha dado? La falta de aprecio a los dones recibidos a veces es lo que provoca de que nosotros caigamos en ese letargo espiritual. Nos olvidamos, estamos viendo el ahora, estamos sucumbiendo ante las circunstancias de hoy. Y no te acuerdas de todas las circunstancias difíciles que te ayudó a pasar ayer, antes de ayer, el mes pasado, el año pasado. ¿Qué es lo que puede hacer diferente ahora? Ahora también, bien. No es que olvidemos, no es que nos olvidemos porque de repente tuvimos un golpe o se borró nuestra memoria. Es que no estamos, hermanos, no estamos apreciando el don recibido de la misma mano de Dios. Tú eres testigo de lo que ahora eres. Ahora tú puedes mirarte al espejo y darte cuenta dónde estabas y dónde estás. No te olvides de eso. No te olvides de ese favor, de esa misericordia que el Señor ha tenido contigo. Porque tal vez podamos retroceder. Y otra vez vamos a caer en ese letargo, vamos a caer en esa situación difícil por pequeñas circunstancias, cuando hemos salido de peores circunstancias el Señor te ha sacado, pero solamente fue un momento, solamente esperaste ese tiempo. ¿Y ahora qué pasó? Por eso, hermanos, tomemos en cuenta lo peligroso que es olvidar con respecto a lo que el Señor te está proveyendo hasta el día de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 25. El rey Ezequías. Aquí vamos a ver al rey Ezequías. Es un ejemplo de lo peligroso que es olvidar los beneficios que Dios ha tenido para contigo, para con todos nosotros en realidad. Segunda de Crónicas 32, 25 nos dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Ven? ¿Qué pasó?
no correspondió al bien recibido. Lo olvidó, como a muchos nos pasa, como a muchos nos ha pasado. Se enalteció su corazón. Qué peligroso es olvidar todos los beneficios que el Señor tiene con nosotros. El rey Ezequías cayó siendo un rey ungido por él. Se olvidó, lo dejó atrás. ¿Qué pasó? Si a él le ha pasado, hermano, ¿cuánto más a nosotros? Tenemos que estar muy atentos a las cosas, a las oportunidades que Dios nos permite ver ahora, el día de hoy. Tienes que estar atento, despierta. El camino todavía es un poco largo. El tiempo todavía está ahí. La gracia todavía está delante de nosotros. No eres tú. No es tu capacidad, no es tu inteligencia, no es tu fortaleza. Es la misericordia de Dios. Es el don que te da. Ahora, por favor, Deuteronomio 8, versículos 11 y 14. Vamos a leer lo que le dice Dios al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio, capítulo 8, verso del 11 al 14. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Dios le dice esto: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esclavos fuimos en un tiempo. Servíamos a otros dioses. Notemos que Dios aquí, a través de Moisés, equipara el olvidar las bendiciones que Él nos da, como olvidarlo ¿a quién? A Él. Aquí Moisés nos dice que Dios equipara el olvidar las bendiciones que Él nos da como olvidarlo a Él. Olvidamos las bendiciones y terminamos olvidándolo a Él. ¿Y quién es Él? El que nos la dio. Él te dio la bendición que hoy tienes. No te olvides de lo que Él te ha permitido tener o lograr, porque cuando tú te olvides de eso, lo estás olvidando a Él. Podemos también ver que el pasaje que habla de Ezequías y este pasaje de Deuteronomio, los dos mencionan el orgullo del corazón como la causa de la ingratitud. Bien, podemos ver que en el pasaje de Ezequías como en el de Deuteronomio, los dos mencionan que el orgullo justamente es la causa de la ingratitud. Dice en el verso 14, y se enorgullezca tu corazón, ahí está, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos traer a la memoria en qué situación estábamos hace unos años atrás, ¿no? Hay que recordar de repente cuando empezábamos una relación, cuando empezábamos la relación de repente con nuestra esposa, con nuestro esposo, nuestros primeros proyectos, ¿no? Hay que recordar nuestros primeros proyectos que teníamos, nuestros primeros proyectos que se estaban realizando, cuando obtuvimos de repente
cuando obtuvimos nuestra primera bicicleta, nuestra primera motito, y así sucesivamente hasta lograr ahora tener de repente ya un auto. Recordemos, hagamos una pequeña retrospectiva de cómo hemos venido avanzando en esta vida ahora. Ahora estamos, y ahora como estamos, ya estamos establecidos como familias, con nuestras metas y objetivos cumplidos o se están cumpliendo con más facilidad. Tenemos y brindamos ahora seguridad a quién, a nuestros hijos, orgullosos de lo que hemos logrado. Ahora estamos así de repente, muchos de nosotros, logrando nuestras expectativas. Bueno, hemos sido responsables, podemos decirnos, ¿no es así? Hemos sido responsables, hemos sido buenos trabajadores, ¿verdad? Hemos sido muy administradores con nuestro dinero. ¿Crees eso? ¿Crees que lo has sido? ¿Es tu fuerza? ¿Es tu genialidad? No, no lo es. Ahora tal vez creemos que tenemos, es por nuestro esfuerzo. Pero recordemos, hermanos, recordemos cuán peligroso es el orgullo. El orgullo produce un corazón ingrato. Produce un corazón ingrato. Solamente a veces nos volvemos emocionales. No evaluamos. ¿Y por qué? ¿Por qué a veces el orgullo produce un corazón ingrato? Dice de que la gratitud es directamente proporcional no solamente al valor del don que tú recibiste o que tú recibes, sino también a cómo tú te ves a ti mismo. Mientras más inmerecido sea el don, mayor es la gratitud. Todo lo que Dios nos da es por pura gracia. Todo es por gracia. Tú y yo hemos puesto nuestra vida en las manos de Él. Hemos puesto nuestra confianza, nuestro futuro en sus manos. Entonces tienes que reconocer que todo, absolutamente todo, lo que tú tengas o logres, es porque Dios lo permite. Seamos agradecidos en todo. Hemos leído los versos Colosenses, Romanos, en donde nos dice, nos exhorta a ser agradecidos en todo. Poquito o mucho, seamos agradecidos. Bien, seamos agradecidos. No te olvides de la gratitud a Dios. La gratitud es equivalente al darle honra y gloria. Todo lo que Dios nos da, entonces podemos reconocer que es por pura gracia. Y su gracia no es otra cosa que todos los favores que Él nos otorga, mereciéndonos más bien que Él nos condene. Todo lo que nos ha dado cuando en realidad nos merecemos la condenación. Y es por su misericordia y por su gracia que nos permite estar acá el día de hoy. Solamente es su misericordia y su verdad lo que Él hace y te permite que estemos aquí adorándole, conociendo su palabra, para que luego podamos ver los beneficios. Pero tienes que aplicarlo, tienes que ponerlo aquí en tu corazón. Este Salmo, el 103, también nos enseña que si queremos desarrollar lo que estamos hablando, el hábito de ser agradecidos, también vamos a tener que ser específicos. Específicos. El salmista dice que no se limita a decirle a Dios, muchas gracias Dios por lo que me das. No se está limitando a eso. Muchas gracias por tus bendiciones. En el verso 3 del Salmo 103, por favor, nos dice que Él es quien perdona
tus inequidades. Hermano, tú quieres ser agradecido con Dios, tienes que ser específico. ¿Con qué? Tienes que mostrarle que estás entendiendo todos los dones, todos los beneficios que Él te está dando, que lo estás viendo, que lo estás sintiendo, que puedes diferenciarlos. El verso 3 nos dice: Él es quien perdona tus inequidades, el que sana todas tus dolencias. En esa parte, perdona todas tus inequidades. Ese es el mejor beneficio que recibimos de la mano de Dios, el perdón. El mejor beneficio que tú y yo recibimos de parte de Dios es su perdón. Porque el pecado es el mayor de nuestros problemas. Nuestro pecado es el mayor de nuestros problemas. Pero muchos de nosotros a veces no somos conscientes de eso. No lo podemos ver, de este problema enorme que es el pecado. Si preguntamos de repente a cualquiera, caminando en la calle, a cualquiera le podemos preguntar: ¿cuál es tu mayor problema? Va a ser bien difícil que te diga que su mayor problema es su pecado, o que te diga: mi mayor problema es mi orgullo, mi soberbia, mi egoísmo, mi maldad. No lo vemos así. Va a ser difícil. Por eso hay que ser específicos. Lamentaciones 3:39, por favor. Es bien difícil, de verdad. Es que no nos lo dicen, como es el día de hoy. Si no nos refrescan un poco la memoria de que nuestro mayor problema es nuestro pecado. Porque el pecado, dentro del pecado, está nuestro orgullo, lo soberbio a veces que somos, lo egoísta que somos hasta con los nuestros. Bien, ahí está. Lamentaciones 3:39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No te lamentes por las circunstancias. Laméntate del pecado, que es el mayor de nuestros problemas. El problema más grande es tu pecado y el mío. No son las circunstancias, no es lo que sucede alrededor. Es como tú lo evalúas, es como tú lo tomas. Pero hay una buena noticia para eso. La buena noticia es que ese mismo Dios, bendito sea su nombre, que puso en nosotros esa conciencia del pecado, ha provisto también un remedio eficaz a ese problema. ¿Quién es ese remedio? Cristo. Cristo. Él es el remedio a ese problema. En el Salmos 86:5, a ver, así es, nuestro Señor Jesucristo es la solución para ese problema del ser humano que es el pecado. Salmos 86:5 nos dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. También el Salmo 103, por favor, verso 12. Mira de qué manera el salmista reconoce cuán bueno es Dios, cuán agradecido debemos de estar con Él, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Salmo 103, 12 nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Señor aleja tu pecado, lo aleja de ti, lo aleja de Él. Es que Dios te ama tanto que aleja tu pecado infinitamente. Pues, ¿qué hizo? Lo cargó en la espalda. ¿De quién? De Cristo. Mira cuánto te ama, cuánto me ama, cuánto nos ama.
que alejó infinitamente el pecado de nosotros. Recuerda, Dios es quien perdona todas tus inequidades. No lo tomes en menos. Tienes que saber esto. Tienes que saber que tú estás perdonado para que puedas motivar tu espíritu y de esa manera tratemos de poder caminar adecuadamente cada día. Tienes que saberlo. A veces es un poco pesado, pero sin conocimiento de nuestro Señor no va a haber un despertar espiritual, hermano. Vas a seguir igual. En el verso, el que vimos era... No, el Salmo 103:3. Él es quien, perdona tus inequidades y el que sana todas tus dolencias, nuestras enfermedades. Hermanitos, cada vez que nosotros sanamos de en este caso la pandemia terrible que pasó, que era el COVID, ¿no? Cada vez que muchos de nosotros hemos sido sanados, es Él quien lo hace posible. No olvides eso. Él usa medios y dando sabiduría, muchas personas, a los médicos, a los laboratorios, usan medios para crear el medicamento necesario. Ese medicamento que tú y yo necesitamos para poder sanar nuestras enfermedades. Él lo provee, Él provee hasta el seguro médico y el dinero que necesitamos con el cual nosotros podemos obtener ese remedio. Sin dinero no podemos comprar lo que necesitamos. Y Él lo provee. Él te da el trabajo. ¿O no es así? Así es, también. Así sea y así debe de ser. Y que ojalá su misericordia no nos falte. Porque ¿qué haríamos sin Él? Solamente esperaríamos llegar a tener una vejez, como muchos dicen, y terminar dignamente. ¿Y qué va a hacer después? Muchos piensan que se van a dormir, que se van a descansar. No, hermano, tú y yo sabemos qué pasa después. En el versículo 4 del Salmo 103 nos dice: el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida, los años que tenemos, cuántas veces el Señor nos ha librado de la muerte en ocasiones? ¿Cuántas veces nos ha librado? Y muchas de las cuales que ni siquiera nos hemos enterado. Imagínate si hubiese salido 2 horas antes, 2 minutos antes. Muchas veces el Señor nos libra y ni siquiera nos damos cuenta. Es por eso que cada mañana, vayas donde vayas, tú tienes que ser agradecido con Dios, con lo que Él te ha dado, con lo que te va a dar. Tú y yo, a veces, tú y yo de todas maneras nos vamos a morir. Exactamente el día en que Dios lo determine. ¿Cuántas razones tenemos para ser agradecidos y darle las gracias cada día? Así es, hermanos. Hay días en que de repente de una u otra manera nos demoramos en salir y no sabemos si de repente nos está librando de un accidente de tránsito o nos está librando de repente del hecho de poder salir y que nos atropellen o nos pase algo, una bala perdida. Si estamos hasta el día de hoy aquí, es por su misericordia, es porque Él sabe el propósito que tiene para ti desde antes. Desde antes. En el verso 4 nos dice el salmista: el que rescata del hoyo tu vida. Y también dice: el que te corona de favores y misericordias. ¿Cómo es eso de que me corona con favores y misericordias? ¿A qué se refiere? Aquí ya no se refiere a cosas tan específicas como estábamos viendo anteriormente. Aquí ya el Señor habla acerca de las bendiciones que recibimos todos los días, aquellas que ya con las cuales somos conscientes. Ya no son tan específicas, hermanos. Las bendiciones que recibimos de Él, de su propia mano.
Son cositas que de las cuales a veces no estamos muy conscientes, que digamos. En Lamentaciones 3, para poder encajar esto, Lamentaciones 3, 22, 23, dice: Tres, 22, 23, ahí está, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El que te corona de favores y misericordias. ¿Cómo así? ¿De qué manera esas bendiciones nos coronan? Es porque nos confieren, dice que nos confieren honra y dignidad. De esa manera, esas bendiciones nos coronan, porque nos dan honra y dignidad. ¿Y saben por qué? Porque todas esas bendiciones que vienen a tu vida y a la mía, a nuestras vidas, vienen de la mano de Dios. Nos dicen cada vez que Él se preocupa de nosotros, cada vez que Él está, que nos cuida, nos dice: amados, somos favorecidos por el Rey. Favorecidos por el Rey ¿de dónde? Del universo. El Rey del universo. Favores que Dios solamente le da a sus hijos, nosotros. El que te corona de favores y misericordias. Solamente un padre da eso a sus hijos. Nos confieren dignidad, ¿entiende eso? De ser ¿qué? Amados por Él. Nos cuida, nos bendice, nos protege. ¿Quién? El Rey del cielo. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Entiendes el poder y la magnificencia de Dios? Él es dueño de todo. Podemos conocer del universo hasta donde podemos ver de repente en los documentales, pero más allá no lo sabemos. Nuestra mente no puede ir más allá, es limitada. Es limitada. Y si tú entiendes que tu mente es limitada y que la palabra de Dios es la verdad, entonces puedes reconocer que el Rey del cielo, el Rey del universo, el creador de todo, te cuida, te protege, te beneficia en todo lo que tú necesitas. En el mundo existirá mayor honra que esta, hermanos. ¿Existirá mayor honra que esta? Que el privilegio de que el Señor nos llame sus hijos, de que nos diga que nos ama, hasta el punto que dio a su propio Hijo. Él mismo vino a morir por ti y por mí. Él mismo vino a salvarnos por amor, por amor. En Mateo 6, 26, 33, mira de qué manera, este verso, este pasaje ustedes lo conocen. Con este pasaje el Señor verifica lo que estábamos comentando hace un momento. En Mateo 6, 26, 33 dice: mirad, dice, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Te preocupas por el vestido y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Dice: considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se ha vestido como uno de ellos. No te afanes, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de ella y te la provee. Busca primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Nunca te olvides que nosotros salimos del vientre de la misericordia de Dios.
No te olvides de dónde venimos. ¿Quién lo permitió? Él, a través de su amor, nos permitió estar aquí. Hasta ahora, a pesar de las situaciones, Él nos ha esforzado, nos ha cuidado, nos ha mantenido sanos hasta ahora. La gratitud hacia Él es infinita y es necesaria, porque a través de ella tú y yo lo alabamos cada mañana. Al darle gracias por el desayuno, por el almuerzo, por la cena, al darle gracias por todos tus proyectos que pusiste delante de Él, con acción de gracias, y se están cumpliendo. Efesios 1, 3, 4. Efesios 1, 3, 4 nos dice: ¿lo tienen? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios no solo nos da lo que necesitamos, hermanos. Dios no solo nos da lo que necesitamos, Él nos da mucho más. El que colma de bienes, dice, nuestra vida. En el verso 5 del Salmo 103, para terminar, nos dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay muchas cosas por las cuales tú y yo necesitamos estar agradecidos con Él siempre. Nos ponemos de pie, por favor. Esperamos, un poquito largo, pero esperamos que de verdad, si han tomado nota, puedan revisarlo y darse cuenta cuán importante es la gratitud. Recuerda que tú le debes todo a Él, todo lo que hasta ahora tienes, no en cantidad de repente, pero hay algo más valioso. Tienes salud, tienes una oportunidad otra vez. No te olvides de ello. Vamos a tomar reverencia y vamos a darle gracias a Dios y decirle: Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos muestras cuán importante es estar agradecido por siempre contigo, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a poder entender esta palabra. Ayúdanos a entender, Señor, cuán grandes cosas tienes para nosotros, contigo en la eternidad. Señor, ponemos nuestras vidas el día de hoy en tus manos. Llévanos con bien, ayúdanos, Padre. Permítenos, por favor, tener un corazón arrepentido, reconocer nuestro pecado y poder llegar a ti. Padre, te necesitamos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos en esta mañana presentes aquí. Bendícelos, cuídalos, prospéralos, Señor, espiritualmente, en el conocimiento de tu nombre. Por favor, ayúdanos, te necesitamos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien. Pueden tomar asiento, gracias.